Ayer los dejamos, yo lo sé, bien picadotes, porque estábamos hablando no solamente de Francia, sino también de España e Inglaterra. Continuamos con Pavel Aguario. Pavel, buenas noches. Luis Arturo Salmerón, ¿qué pasó con Francia? ¿Regresó al puerto de Veracruz? ¿Continuó su expedición? No, Francia, como decía ayer, tenía agenda y lo que quería era invadir. Y se acaban los acuerdos que para Francia eran de mentiritas y rompe su palabra de honor, esta palabra que además era tan importante en el siglo XIX. El honor militar era de verdad muy importante en el siglo XIX. No les importa y empiezan la invasión hacia México, hacia el corazón de México, desde Orizaba y no desde Veracruz, donde debían haber empezado. Y desesperadamente, el ejército, digamos, el gobierno mexicano empieza a juntar los restos de los combatientes liberales que ganaron la guerra de reforma, empieza a juntar de todos lados, empieza a juntar contingentes y decide hacerles frente en Puebla, en la ciudad de Puebla. Ustedes, bueno, Orizaba, Puebla, México, pues son pocos kilómetros, realmente, claro. En esa época eran un poco más. Hoy, No hoy, en, es que les hoy, pasara. hoy, en, Tropeados, hoy en ¿no? ADO te avientas Exacto. te avientas 5 horas a Orizaba, ¿no? Y a Puebla te avientas 2. Claro, en aquel entonces no es que el territorio se haya agrandado o Depende si hay encogido, pero bloqueos, ¿eh? el mundo se ha hecho más pequeño y hubo un par de bloqueos, ahora que lo dices. Pone su resto de ejército en Puebla, deciden presentar batalla en Puebla y le dan el mando a un joven general que era el jefe del ejército de Oriente, llamado así rimbombantemente Ejército de Oriente, pero que en realidad eran los restos de diferentes cuerpos de ejército. Y este general es Zaragoza, un joven Que por casualidad coahuiltecano, lleva la salida de la Ciudad de México ahora el nombre hacia allá. La Que, salida, no allá. solo la salida Mucha hacia gente allá, la hacia Puebla. conoce por que una también, avenida, ¿no? y que hoy en día la colonia Ejército de Oriente también parece que fueran los residuos de varias otras colonias, ¿no? O sea, Los es algo residuos muy de otras simbólico. colonias. Y no era un experto, no era un general inexperto, había luchado en la guerra de reforma, no era el principal jefe, no era había otros, digamos, que habían ganado como batallas más importantes, pero es al que decide poner Juárez al mando y empieza a juntar tropas en Puebla, lo más que puede juntar, y aquí pasan cosas bien interesantes. Por ejemplo, algunos de los generales en los que Zaragoza más confiaba son los generales oaxaqueños que tienen tropas de las más curtidas, de las que pelearon durante los 3 años, que saben que son leales, entre ellas Felipe Berriozábal y Porfirio Díaz, después presidente y después dictador, y El villano son favorito parte de de las muchos tropas. mexicanos. Y Y el después villano villano favorito favorito de la historia de México. y que en ese entonces pues era un joven general, como todos Oaxaqueño. ellos, ¿no? Oaxaqueño, con las tropas de Oaxaca, que eran de las más confiables del ejército liberal, y Zaragoza empieza a organizar la defensa, y aquí pasa algo bien que a mí me gusta muchísimo. Había otro general, pero conservador, que se llama Miguel Negrete, conservador de hueso colorado, que en el instante en que los franceses declaran la guerra, se aparece en Palacio Nacional y le dice, se aparece así al Palacio Nacional, pide audiencia con Benito Juárez y le dice a Benito Juárez, vengo a entregarle mi espada porque yo tengo patria antes que partido. Y entonces, y habiendo extranjeros, bueno, no sabemos exactamente, Ojalá si solo fueran los sabemos lo de. panistas hoy en día, caray. Ojalá si fueran algunos de ellos, pero dicen, yo tengo patria antes que partido. Y entonces, pues Benito Juárez lo manda a Puebla y en Puebla, pues lo reciben sus antiguos enemigos con la orden directa de integrarlo a la defensa de Puebla.
Y Zaragoza decide mandarlo, pues en lo que se gana la confianza de sus antiguos enemigos, decide mandarlo a uno de los puntos menos probables, menos importantes de la defensa de la ciudad, De la que ciudad, es a claro. comandar los fuertes de Loreto y Guadalupe. 2 cerritos. ¿Qué? Y resulta que no solo manda a él ahí, sino que ahí manda a los reclutas bisoños, es decir, a los reclutas con poca experiencia que se juntan de los pueblos de Puebla, de la Sierra de Puebla, Xochapulco, Zacapuaxtlas, todos Es los ellos que saben Zacapuaxtlas. que no tienen experiencia en combate, que se están juntando, que es parte de este ejército de fragmentos que está juntando, y Toma él la dice, Barbón, que ahí es. Doma la Barbón, que ahí es. Dice, ¿dónde es menos probable que ataquen los franceses? Dice, Aquí. pues si una pizca de cerebro, no van a intentar atacar de frente 2 cerros que están en una orilla de la ciudad, sino que van a rodear y van a atacar directamente la parte más difícil de defender, donde coloca a Berriozábal, a Porfirio Díaz, a Álvarez y a las tropas en las que más confiaba. Eso es del lado mexicano. Zaragoza llega y empieza a organizar la defensa con lo que tiene, coloca al conservador Miguel Negrete en los cerros, junto con algunos cañoncitos, por supuesto, que se iban a servir de apoyo y que es natural que fortifique, que van a servir de apoyo. Hasta Los parece que coloca ahí estamos junto jugando con... Risk, poniendo ahí. Esa es la idea. Así es la guerra en el siglo XIX. Claro. Y Con espera muñequitos. a los combatientes franceses que hace rato Pavel decía, de si no hay bloqueos, bueno, hubo un bloqueo, la primera batalla se da en un lugar que son las cumbres de Aculcingo, que es un barranco que hay que cruzar para llegar a, a Puebla, de Orizaba a Puebla, y ahí se enfrentan por primera vez en una escaramuza. Solo eso, solo era ve y moléstalos. Le ordena a un general que algún día tenemos que tener un programa sobre ese general, que es quizá mi personaje favorito de la intervención francesa, que es el Gordo Arteaga. El Gordo Venga, Arteaga es, hay que hacerlo, de verdad, por cómo vive, cómo muere. El caso es que el Gordo Arteaga, que es otro de los generales en los que más confiaba Zaragoza, lo hieren en una nalga, sí, en la nalga izquierda, en esa batallita que era solo eso sí, para molestar a los franceses, y se regresan, y entonces Zaragoza pierde uno de sus generales más confiables, porque bueno, con una nalga Y el general rebanada, pues, perdió la nalga, pues quedó desnalgado. no, después cojea un poco, después, pero es uno de los héroes, de los grandes héroes de la resistencia, sobre todo de la Ojalá no sea como resistencia. Santana, que me digas, ay, y entonces pasearon la pierna, pasaron la No, nalga. no, recibió un balazo en la nalga Ay, que, bueno, lo inutilizó para esa batalla, y después, digo, se pero no vuelve se uno le de los... extirparon como la cabeza de Hidalgo y la exhibieron en la Lóndiga. Imagínate exhibir. No, todavía no sé. ¿de quién es esa La nalguita? nalga. Ah, ¿no? De verdad, dediquemos un programa al Gordo Arteaga y a Me Salazar. Ya parece, les platico. ya nada más por esta historia me parece excelente. Vamos a darnos un minutito para cerrar este segundo episodio, este segundo round. Porque se va a quedar Bueno, también igual de interesante que el primero, ¿eh? ya les dije cómo acomodan el ejército mexicano, más o menos, por supuesto, no tenemos tiempo para explicar más. Y del ejército francés, después de haber derrotado a los mexicanos en Aculcingo, van en línea recta, mandados por un militar de buen renombre, de muy buena familia, poca experiencia militar y muy soberbio, muy soberbio, y que despreciaba profundamente a los mexicanos, que se llama, es el conde de Lorenzens, del que hablaremos después, y que gracias a ese desprecio, los Zacapuaxtlas son de nuestros grandes héroes. Pero Y platicaremos en Zacapuaxtlas. el próximo. Zacapuaxtlas, Xochapulcas Eso. y los serranos de Puebla. Entonces, este general Lorenzens venía
con toda la ideología de imperialista de su emperador Napoleón III, convencido de que con esos 6,000 hombres iba a controlar México y estaba a punto de enfrentarse con la cruda realidad en Puebla en los muros de Dejamos este segundo episodio con una nalga herida detrás y los vemos mañana para continuar y para concluir con este episodio de la batalla del 5 de mayo. Luis, Pavel, Y nos vemos por de frente y por detrás. por de frente y En por el detrás. próximo episodio. Ahí está.